Shalom, vamos a continuar con la Parashat Behalot Ha. Esto es en el libro de Bemidbar, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Leemos en la Torah. Adonai habló a Moshe para decir: habla a Aarón y dile: cuando enciendas las candelas hacia la parte frontal de la menorá deberán alumbrar las 7 candelas. Aarón lo hizo así. Hacia la parte frontal de la menorá encendió sus candelas, como Adonai había ordenado a Moshe. Y esta es la fabricación de la menorá. Oro batido desde su base hasta su flor era batido, conforme al diseño que Adonai había mostrado a Moshe. Así hizo la menorá. Muy bien, esto es lo que vamos a estudiar, conociendo el servicio que Akadosh Baruj Hu ha dejado a Moshe Rabbeinu. Ya ha dictado muchos de los del servicio que los Kohanim y los Levíim deben de realizar. Esto está en el libro de Vaikra. Entonces ya le dio a cada uno su labor que tenía que hacer. Ahora va a tocar la labor que le corresponderá al Kohen Gadol, que es en este caso a Aarón HaKohen Gadol. Y la labor es la de encender la menorá. Esta labor, como todas, está designada de parte de Hashem. Se la enseñó a Moshe, se la mostró a Moshe, y Moshe ahora se lo va a ilustrar a Aarón. Ese ha sido siempre el orden de enseñanza. O sea, Hashem habla a Moshe y Moshe entonces después habla a Aarón. Hay ocasiones en que después de Aarón va a transmitirse hacia el resto de los Kohanim, luego a los levitas y luego a todo el pueblo de Israel. Este es el orden más o menos para que siempre todos tengamos un maestro que nos enseñe las cosas, y todo viene directamente de Akadosh Baruj Hu. Bueno, el texto dice: cuando enciendas la menorá, es la primera ocasión. Cuando enciendas, la primera es cuando enciendas. ¿Ya? Cuando enciendas la menorá, la menorá, aquí lo vamos a ver la descripción. Es un candelabro de 7 brazos, como lo dice la Torah. Y deberá encender. Aquí el texto dice cuando enciendas, porque se va a poder encender en la mañana y en la tarde, durante los servicios de los sacrificios que se llevan a cabo dentro del Mishkan. Ahora también va a tenerse la oportunidad para que él represente este servicio, para que él realice este servicio el Kohen Gadol durante este tiempo. Todos los días deberá encenderlas. Dice, cuando las enciendas, lo hará hacia la parte frontal, lo hará hacia la parte frontal. ¿Esto qué quiere decir? El candelabro está en forma lineal. Aquí se encenderá la luz principal. Entonces, cada una de estas luces estará apuntada hacia el centro, que es la parte frontal. ¿Ya? De tal manera que las luces se van buscando. Esto es algo maravilloso que pasa dentro del Mishkan, hablando de las verdades espirituales que aquí se mueven dentro del Mishkan. ¿Estamos? Entonces, así es como va a buscar que alumbre. Él va a colocarlo. Por lo tanto, si nosotros hacemos una representación de un bracito, entonces hacemos una representación de un bracito. En este caso estoy representando este bracito. Entonces aquí va a colocar, estará el aceite y aquí estará la mecha, de tal manera que la flama se hará así. ¿Ya? ¿Entienden? Entonces, o sea, está apuntando hacia acá, porque hasta acá es el frente, ¿ya? Este es el brazo aquí hay otros brazos. Entonces esto está, obviamente, entonces el brazo que se encuentra acá, de este lado, entonces está alumbrando así, ¿ya? Para ampliarlo más el dibujo. ¿Está claro?
Entonces dice, lo hará alumbrar hacia la parte frontal. O sea, la mayoría de los candelabros que se van a usar van a emplearse para poder alumbrar el lugar en donde se encuentra, la habitación. Sin embargo, estas confluyen todas hacia el centro y está en forma lineal. Cada uno de los brazos de la menorá está de forma lineal, así, ya, una sola línea. Los candelabros que se usan para alumbrar las habitaciones está así, o sea, está dirigido cada uno de los brazos hacia todos lados, para que pueda alumbrar precisamente a cada rincón de la habitación. Entonces, esto es para que nosotros entendamos que la luz no es empleada para iluminar la habitación, porque Akadosh Baruj Hu es luz. Entonces, aquí tiene que ver con un servicio que le va a corresponder a Aarón hacer. Ahora, ¿por qué? La luz habla del entendimiento, de la inteligencia, de la claridad en el pensamiento. Entonces, esto es algo que tiene que alumbrar en nuestras vidas constantemente. Nuestra inteligencia, estar constantemente en el estudio de la Torah para que nuestro intelecto se crezca, para que seamos iluminados por medio de la Torah. Esta es la razón del encendido de la menorá. Dice, cuando enciendas entonces la menorá, lo harás hacia la parte frontal, recita el texto, cada una de las 7 candelas, porque va a tener 7 brazos, y entonces a partir de aquí ya conocemos que la menorá está hecha con 7 brazos. Muy bien, entonces la menorá, esta es la menorá. Esta es la menorá que tiene 7 brazos. Y luego dice el texto, continúa. Aarón lo hizo así, hacia la parte frontal de la menorá encendió sus candelas como Adonai había ordenado a Moshe. Entonces ahí vamos a ver la obediencia. Este texto habla de la obediencia que Aarón tiene y que cada uno del pueblo de Israel tiene. Dice, y esta es la fabricación de la menorá, de oro batido desde su base hasta su flor, era batido conforme al diseño que Adonai había mostrado a Moshe, así se hizo la menorá. Bueno, entonces dice, todo esto era de oro batido, todo. Aquí va a contener muchos adornos, varios adornos. Los estoy esquematizando nada más. Aquí tiene muchos adornos la menorá. Ya. Todo esto se fue hecho un molde, el negativo, calado con la figura de la menorá, y posteriormente se tomaba todo el oro que se pudo recolectar para este uso y se fundió el oro de manera que se hizo líquido. Entonces se virtió en el molde, el cual tenía una pequeña abertura, un orificio, para que por ahí se colara todo y entonces quedara la menorá de una sola pieza. No estaba armada, no estaba prefabricada, así como, por ejemplo, nosotros tenemos las sillas tienen distintas partes, una silla de estas tiene distintas partes, está el respaldo, está el asiento, que va a ser el sostén para que no se vaya, no se venza, las patas, todo esto está armado, ¿sí? En partes, y después finalmente se hace una sola pieza. En el caso de la menorá, o sea, es todo de una sola pieza, ¿no? Eso es lo complicado que se tuvo que realizar, precisamente porque como en la menorá es para aportar la luz así de complejo, es la oportunidad que nosotros tenemos para poder alumbrar nuestro entendimiento. No es algo fácil, no es algo sencillo, se necesita mucha investigación y mucha dedicación para lo que nosotros tenemos que realizar en cuanto a nuestro aprendizaje. Así de laborioso fue la construcción de la menorá. Dicen los jajamín que costó tanto trabajo que Malachim llegaron a ayudar a realizar esta, porque no hallaban la fórmula necesaria para poder realizarla de una sola pieza. Siempre les quedaba deforme, algo mal, ¿ya? Entonces tenía que quedar bien hasta que llegó ayuda del cielo para que pudiera realizarse la menorá. Entonces así de igual manera
pulir nuestra inteligencia no es una cosa fácil y necesitamos ayuda del cielo para poder realizarlo de forma correcta. Bueno, entonces dice conforme, también otra parte que dice el texto es conforme al modelo. Conforme al modelo que Akadosh Baruj Hu le enseñó, le mostró a Moshe. Porque cuando Moshe, ustedes saben que Moshe Rabenu subió al Har Sinai y ahí Akadosh Baruj Hu le reveló todo el Bet HaMikdash, todo el Mishkan, todos los elementos, todo lo que iba a realizar él, cada uno de los objetos. Él lo contempló. Ahora, ¿cómo es que lo puede contemplar? Akadosh Baruj Hu y todo el trono donde él se encuentra, es decir, el lugar del cielo, no puede ser contemplado con los ojos humanos. La única forma es poderlo contemplar con el pensamiento. Akadosh Baruj Hu se comunica con el hombre a través del pensamiento, ¿ya? Entonces usa nuestro intelecto para poder comunicarnos las cosas. Entonces se comunica con Moshe y entonces Moshe comienza a mentalizar esta revelación que Hashem le trajo a su mente, y así es como logra contemplar la menorá. ¿Entienden? O sea, es así como cuando nosotros estamos platicando y nos estamos imaginando las cosas que estamos platicando. Una persona platica con otra y está con lujo de detalle, entonces la persona que oye con plena concentración empieza a imaginar el objeto, aquel que le están describiendo, como hace un autor al momento de relatar un documento, una novela, ¿ya? Entonces el lector comienza a imaginar lo que está proyectando a través de palabras el autor. Entonces es lo mismo lo que está ocurriendo. Akadosh Baruj Hu está llegando, es lo mismo pero aún mayor todavía, porque Akadosh Baruj Hu está hablando al pensamiento de Moshe Rabenu y Moshe Rabenu está entendiendo la narración que Akadosh Baruj Hu está haciendo. Entonces, y tal cual la observa él aquí en su mente, así la va a terminar plasmando. Entonces, así, esto es la forma en la que Akadosh Baruj Hu se comunica con nosotros. No es una voz que oímos, sino que solamente la tenemos la oímos dentro de nuestro pensamiento, ¿sí? Y todas las directrices que Moshe Rabenu recibió, las oyó dentro de sí. Muchas también las dictó Akadosh Baruj Hu al pensamiento de todo el pueblo de Israel. Akadosh Baruj Hu habla con nuestro pensamiento. Muy bien, esto es lo que dice la parashá Behad Lotha acerca de la menorá. Nos vemos pronto. Shalom.